No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Jacob Lorenzo, muy buenas, bienvenido a Explora. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿El mundo, Jacob, sería diferente sin los mosquitos? ¿Muy diferente? El mundo sería muy diferente sin los mosquitos porque al final la biodiversidad pues tiene sus funciones y los mosquitos pues además de transmitir enfermedades cuando las hembras pues nos pican y chupan nuestra sangre, los machos pues suelen servir también para polinizar algunas plantas, por ejemplo, que son vitales pues para que el ciclo de la vida en sí se vaya dando. El equilibrio, sin duda. Usted es director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Es además un centro de referencia en Canarias. Una de las labores que realizan es la de vigilancia y control de los insectos en el archipiélago. ¿Esto cómo se hace, Jacob? Bueno, esto es un trabajo bastante arduo porque en coordinación con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, pues tenemos varios tipos de trampas para la detección de especies invasoras o especies exóticas, principalmente de mosquitos, en todas las Islas Canarias. En todos los puertos y aeropuertos de Canarias, pues tenemos este tipo de sistemas donde personas de nuestro laboratorio y algunos técnicos que ya se encuentran trabajando en nuestras islas, pues recogen estas trampas para así identificar uno por uno cada uno de los animalillos que vayan cayendo en estas trampas. Porque estos, en este caso los mosquitos, ¿qué tipo de enfermedades son las que transmiten? Entiendo que a nivel mundial muchísimas y que serán endémicas de muchas partes del mundo, pero en el caso de Canarias, ¿cuáles son esas enfermedades a las que nos vemos expuestos por esta presencia de mosquitos, que entiendo que no son de aquí, que vienen de otros países u otros continentes? La principal importancia de vigilar si existen mosquitos exóticos o introducidos en nuestras islas son para evitar que se transmitan por ciertas patologías tales como dengue, zika u otro tipo de fiebres hemorrágicas. Ahora mismo en Canarias no existen estos vectores, estos mosquitos, pero sí tuvimos, por ejemplo, con muchos casos de dengue hace ya bastantes años. Y tenemos pues a territorios cercanos como Madeira, donde estos mosquitos pues han vuelto a introducir y cada año pues tienen casos bastante numerosos de enfermedades como dengue. Por lo tanto es vital controlar la entrada de ellos. ¿Cuál es el mosquito? Háblenos de él, el que mejor conocen ustedes, el Aedes aegypti, ¿no? Que es el mosquito de la fiebre amarilla. Es el mosquito que más nos preocupa. El que les trae de cabeza, ¿no? Exactamente, Aedes aegypti, mosquito de la fiebre amarilla, donde ya en el 2017 pues encontramos adultos en la isla de Fuerteventura, con suerte de que pues era una región bastante aislada y se consiguió responder de forma adecuada y coordinada no solo con, de nuevo, la Dirección General de Salud Pública, sino incluso con las personas que vivían en esa zona, y se dio por erradicada pues este brote o esta introducción de mosquitos adultos. Ahora, gracias de nuevo al sistema de vigilancia, hemos detectado 2 larvas de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de la Palma, y pues el sistema de vigilancia está en alerta. Esto lo estará durante los próximos meses para ver si esto ha sido una detección puntual. Es lo que esperamos, porque indica que nuestro sistema de alerta funciona o de vigilancia funciona, o si pues estas larvas han llegado a formarse, algunas de ellas han llegado a madurar hasta adultos y tendríamos que pues pasar a una siguiente fase, que esperemos que no ocurra, pero que podría ocurrir. Porque el mosquito en sí entiendo que no es el que provoca la enfermedad, sino el que la transmite. En este caso, ¿qué son bacterias, son virus, son otro tipo de parásitos? ¿Cómo es el ciclo de esa enfermedad para que al final sea el mosquito el que al picarnos nos transmita la enfermedad? Sí, los mosquitos actúan en este caso como vectores de diferentes patógenos, principalmente son virus, como en el caso de Zika o dengue, y también pues pueden transmitir protozoos, que funcionan como parásitos sanguíneos. Por ejemplo, pues estaríamos en el caso de la malaria.
El problema es que si entran estos vectores, pues luego solo tendríamos que tener algún caso importado de alguna persona que esté infectada y se podría llevar a cabo, se podría cerrar este ciclo, ya que si tenemos al patógeno, porque ha llegado una persona infectada, y tenemos al vector, es decir, al animal que lo transmite, pues tendríamos todo el ciclo cerrado. Por ahora no tenemos ni una cosa ni la otra en Canarias, pero sí estamos viendo, como decía antes, que en otras regiones cercanas como Madeira o incluso Cabo Verde, pues este ciclo sí está cerrado y tristemente pues ya circulan este tipo de enfermedades en la población. Jacob, lo que está claro es que Canarias como archipiélago necesita una vigilancia entomológica muy activa, primero por su condición de insularidad, un territorio muy sensible, acotado, en segundo lugar por la cercanía con el continente africano, donde estos insectos sí que matan a muchísima gente cada año, y además por el intenso tráfico de mercancías y personas que tenemos en las islas. Pero me gustaría que nos explicara cómo viajan los mosquitos, es decir, cómo pudieron llegar aquí esas larvas en Santa Cruz de la Palma. Está claro que por el puerto, en Fuerteventura, se trasladan también por el viento, viajan por el viento. El principal peligro está en las mercancías que llegan por puertos y aeropuertos, en las suelas de nuestros zapatos también, en nuestras maletas. Que vamos a exactamente, a eso me refería. ¿Cómo viajan? Bueno, si nos centráramos, por ejemplo, en las especies de Aegypti, estos son, pues, lo que nosotros llamamos malos voladores. Vuelan a muy cortas distancias, por lo que normalmente, pues, se introducen debido al comercio por mar o también por aire. Es decir, vendrían en aviones o en contenedores donde hayan pues neumáticos o plantas principalmente, porque las larvas y los huevos de estos mosquitos tienen una fase acuática y requerirían de esa pequeña cantidad de agua para mantenerse viables, por así decirlo, que luego se continúe el ciclo una vez que lleguen aquí. Yo tengo con estas enfermedades que en realidad siempre han existido, igual en Canarias no, pero bueno, igual malaria sí que había, en la península seguro que había grandes zonas donde era endémica, se erradicaron. Estamos hablando eso de enfermedades infecciosas que parece que igual nos hemos olvidado que existen, porque ya en los países desarrollados, vamos a llamar, los países ricos como el nuestro, al final nos terminamos muriendo, pues eso, de enfermedades ya degenerativas, aparece el cáncer de infartos, y parece que de esto ya era imposible morirse. Igual el COVID nos ha recordado que no, que ahí sigue habiendo virus que matan, y yo entiendo que el Instituto de Enfermedades Tropicales, no sé si llamarle como es la primera línea o la última frontera, porque ya, claro, y nos ha pasado en otras ciencias y con otros científicos al entrevistarles, sí que debe ser complicado estar en esa primera línea cuando los sistemas sanitarios o de vigilancia en esos países, si no son inexistentes, son muy deficientes, entiendo. O sea que somos esa primera línea o última frontera. Exactamente. Estamos en una posición bastante compleja. Siempre digo yo que estamos en las trincheras de la batalla. Pero bueno, por eso es importante que estemos ahí, porque no solo pues lidiamos con enfermedades tropicales, sino que también con enfermedades emergentes, porque como bien me decías, pues por asuntos tipo cambio climático o porque nos olvidamos de lo que tenemos en los territorios vecinos debido a pandemias, por ejemplo, pues tenemos esta serie de enfermedades que prácticamente pues nos olvidamos de ellas y ni tocamos. Y menos mal que existen centros como el centro que dirijo y otros centros también a nivel nacional e internacional, pues que nos dan herramientas para que podamos luchar y sobre todo prevenir que se den este tipo de enfermedades en nuestros territorios, y en el caso de que se den, pues tener armas para diagnosticarlo primero y luego para actuar sobre ellas. Bueno, y entiendo que el papel de la colaboración internacional y ayuda al desarrollo en esos países también sería importante, o estamos primero en esa fase de aprender a protegernos en este mundo globalizado que hace 40 años pues no era tan riesgoso, y igual de esas enfermedades solo exploradores y turistas intrépidos estamos en esa primera fase de, oye, vamos a protegernos de estas enfermedades que pueden venir por esa globalización, ese cambio climático, o deberíamos ir ya pensando en esa colaboración internacional?
Estamos ya en la colaboración internacional también. No solo vamos al punto de que intercambiamos herramientas diagnósticas o formas de colaborar para tratamientos, prevención, etcétera, sino que también pues muchos de nosotros vamos a formarnos del conocimiento de las personas que trabajan en esos territorios sobre cómo se comportan pues determinadas enfermedades. Un ejemplo claro que te puedo dar ahora mismo pues es la viruela del mono. Si no hubiera ocurrido en Congo o en Nigeria, no hubiéramos ido expertos europeos y americanos a esas regiones y hubiéramos aprendido sobre la enfermedad de los clínicos y los técnicos que participan en el diagnóstico y control de esta enfermedad en África. Por lo que la colaboración internacional es vital, pero no solo de una vía, sino de ambas vías. Sí, porque a veces nos pensamos que nosotros lo sabemos todos, pero no. Tenemos que ir allí a aprender también. Bueno, hay un caso curioso. Hay médicos médicos actuales y que nos atienden a todos que jamás han visto un caso de sarampión, porque han empezado a ser médicos cuando ya aquí era rarísimo, por poner una enfermedad que es tremendamente conocida. Pues antes nos hablabas de la detección, el diagnóstico, y Mónica también le interesaba saber cómo lo radicábamos, ¿no, Mónica? Sí, porque cuando ustedes detectan un brote de una especie invasora, luego, ¿cómo lo eliminan? ¿Cómo lograron eliminar el mosquito que transmitía el dengue en los años en que estuvo presente o el de Fuerteventura? Bueno, todo depende también de las fases del animal que se detecte. Si estamos hablando de adultos, pues hay que poner unas determinadas trampas para controlar el perímetro o el área donde estos adultos están distribuidos. Como te decía antes, son animales que no son capaces de volar muy largas distancias. Una vez que se haya hecho eso, pues hay que tratar con determinados insecticidas. Hace mucho tiempo se usaban pues insecticidas que no eran nada amigables con el ambiente. Ahora se usan pues otro tipo de productos que son más ecológicos y consiguen pues eliminar a estos mosquitos. Incluso tenemos proyectos muy interesantes donde incluso se ponen una serie de insecticidas en pinturas que se aplican a las paredes, pues insecticidas de nuevo pues bastante green, como decimos nosotros, que consiguen pues eliminar a estos mosquitos. En el caso de que fueran larvas es un poco más complejo porque hay que eliminar pues criaderos naturales, como pueden ser macetas, fuentes, etcétera, donde se quede ese agua encharcada que permita pues a las hembras depositar los huevos y que se reinicie el ciclo. Normalmente se cloran todo este tipo de cuerpos de agua para así eliminar pues la presencia de huevos y larvas y que no surjan a adultos. Bueno, en el caso de Canarias, me imagino que estamos hablando de colonizaciones ahora mismo bastante localizadas y que se eliminan de manera fácil, pero te voy a poner un aprieto. Sobre todo, vamos a escuchar un fragmento de un documental de Discovery Channel en el que hablan precisamente de este tema y de este problema. Por los últimos 50 años, hemos dependido de químicos para matar mosquitos. Pero, ¿cómo resolvemos el problema, que es el mosquito en sí, sin tener consecuencias duraderas en el ecosistema? Entonces, pensamos en un nuevo enfoque que es usar mosquitos machos para encontrar a las hembras. Y nos aseguramos de que... Me imagino, Jacob, que ustedes, los investigadores, los científicos, estarán pensando 1000 maneras de eliminar, de erradicar, sin que afecte después al medio ambiente, a los ecosistemas, ¿no? Exactamente. Hay una nueva tecnología muy interesante que está relacionada con este tema que estábamos tratando ahora, que se emplea sobre todo a nivel español, está muy desarrollado en la Universidad de Valencia, perdón, y también se ha aplicado bastante en Brasil, donde se emplean pues mosquitos machos transgénicos que una vez que fecundan a la hembra pues la vuelven infértil, por lo que se controla este ciclo de una forma un poco más biológica, por así decirlo, y menos química. Pues muy interesante. Sí. Armando quería también preguntar, que antes se nos estaba colando y no te dejamos, Armando, no te dejábamos. No. Bueno, ya sabes que aquí tengo que someterme a un régimen de censura. Hombre, evidentemente, aquí quien manda, aquí la directora. Claro. No, a mí lo que siempre me ha
despertado curiosidad es el impacto que puede tener el cambio climático en el efecto de las poblaciones de mosquitos y también en los patógenos que son capaces de transmitir o en las enfermedades que son potencialmente capaces de transmitir con el cambio que estamos teniendo progresivo y parece que ya irreversible de nuestra realidad climática, ¿no? Bueno, el cambio... el cambio climático está claro y los efectos sobre la distribución de estos patógenos y de sus vectores también está claro. Claros ejemplos los tenemos incluso en nuestro territorio, donde ha entrado un primo hermano de Aedes aegypti, Aedes albopictus, en toda la cuenca del Mediterráneo, en Barcelona, Valencia, etcétera, ya está, y es un mosquito que normalmente pues estaba en zonas cálidas, y debido al aumento de las temperaturas ahora se distribuye ahí. Lo mismo nos ocurre con los brotes que hemos tenido del virus del Nilo Occidental, el West Nile virus, que nos ha aparecido pues en Andalucía, nos ha aparecido el verano pasado. Son patógenos que antes pues detectábamos como casos importados o como una enfermedad muy rara, y cada vez vemos que existen más de ellos, y otros ejemplos claros pues los tenemos directamente en la pandemia que estamos sufriendo, y en patógenos pues como ahora que está muy de moda en estas últimas semanas, pues el virus de la viruela del mono. Gregorio. Estamos hablando, igual es verdad, pero parece que estamos hablando de enfermedades que vienen, que nos invaden, que vienen de fuera, pero yo supongo que también cuando un turista occidental o europeo va a esos países, se expone a ese tipo de enfermedades. ¿Es razonable cuando viajamos a esos países tomar unas medidas, vacunarnos de ciertas enfermedades, evitar ciertos ambientes, o no sería necesario? Es razonable y se debe hacer. Para eso están las oficinas de información de sanidad exterior. Cada vez que hacemos un viaje pues a zonas tropicales o zonas donde hay este tipo de enfermedades endémicas, emergentes también, pues debemos de tomar medidas profilácticas. Por ejemplo, si vamos a una zona de malaria, debemos tomar pues la profilaxis frente a malaria, que son unas pastillas que tomamos de forma oral. Si hay pues Aedes o Aedes aegypti o Aedes albopictus, deberíamos pues usar también repelentes. Y lo mismo ocurre con algunas enfermedades de transmisión hídrica, entre las que debemos vacunarnos, por decirte algunas muy clásicas de las que no podemos olvidar, pues el tifus o incluso las hepatitis. Hay hepatitis que son de transmisión hídrica, y hay vacunas que nos podemos aplicar tranquilamente para estar protegidos. No solo por nuestra propia protección, sino como comentabas, no importar todo, nosotros la enfermedad. La enfermedad. Luego viene un mosquito, te pica a ti y ya le estás transmitiendo tú a él la enfermedad, ¿no? Exactamente. Ese es el proceso. Es muy importante, no solo para pasar unas vacaciones o una estancia agradable al país donde vayamos, sino también para no traernos ningún regalo, como suelo decir yo, a casa e importar patógenos o enfermedades que no tenemos aquí. Jacob, si me permites, te voy a hacer un pequeño cuestionario y respóndeme verdadero o falso, ¿vale? De manera muy corta. Vamos a empezar. Vamos a ver, los mosquitos son muy rápidos, por eso nunca los podemos pillar. Falso. Es falso. Bueno, pues que entonces somos torpes. El responsable del picor está en la proteína de la saliva que tienen los mosquitos. Verdadero, vale. ¿Los mosquitos cumplen una importante función de equilibrio ambiental o simplemente siempre nos están fastidiando? Cumplen una función de equilibrio. Bueno, ¿y las hembras son las únicas que pican? Verdadero. ¿Todos los mosquitos se alimentan de sangre? Todos los mosquitos hembras se alimentan de sangre. Todos, de todas las especies. Si nos quedamos exclusivamente en mosquitos, sí, porque hay otras cosas tipo pulicetas, etcétera, que son esos mosquitos grandes que nos asustan, que no hacen absolutamente nada y no son hematófagos. Vale. ¿Y por qué pican a unas personas más que a otras? Esta se requiere una explicación un poquito más que verdadero o falso. ¿Por qué a Gregorio nunca le pican y a mí me pican todos? En mi casa había una explicación, pero no me atrevo a... Venga. ¿Por qué, Jacob?
Por hacer un breve resumen, todo depende de nuestras condiciones pues, fisiológicas, es decir, de lo que nos alimentemos, tipo de hormonas que tengamos, nuestra temperatura corporal. Ay, perdón. Y del color de la ropa que llevamos también. También hay algunos también influye por el color de la ropa, etcétera. Jacob, y una última pregunta ya también de manera rápida. Si los mosquitos necesitan agua para desarrollarse, ¿por qué sobreviven a condiciones de sequía extrema como ocurre en el desierto o épocas de sequía también en el África del Sahel? Pues eso se debe a que muchas especies de estos mosquitos en sus fases inmaduras han desarrollado una alta resistencia. Me quedo, lo siento. No te preocupes. En voz de los aires acondicionados y las calefacciones. Pues sí, la verdad que es otro problema que tenemos. Bueno, Jacob, por cierto, además de los mosquitos, tenemos que tener también cuidado con otros insectos que tenemos a menudo, sobre todo en el campo y en épocas de calor, ¿no? Como son las garrapatas, que también son vectores de enfermedades, ¿verdad? Y a las que no le prestamos mucha atención. Las garrapatas son las grandes olvidadas de muchos territorios, incluidos en nuestro territorio, si bien ahora se están empezando a hacer estudios, pero de nuevo transmiten pues, enfermedades de nuevo víricas y también bacterianas que se consideran emergentes. Un ejemplo claro es la FDD o el virus de Crimea-Congo, del que ya tenemos casos pues en la península, y esperemos que pues que no nos llegue, ¿no? No nos llegue por aquí, porque hay que detectar primero si tenemos las especies de garrapatas y luego si el virus está circulando. Gregorio, una última pregunta. En Canarias, igual es que he estado despistado, yo procedo y en vacaciones regreso a mi casa, a Alicante, donde me crié, y hay campañas y muy potentes para concienciar a la gente para que evite generar ambientes propensos al desarrollo de los mosquitos. Es decir, evitemos aguas, macetas regadas encharcadas, acumulaciones de agua y estancamientos de agua así medianamente permanentes. Es algo, entiendo que sí que deberíamos hacer, ¿no? Todos, intentar evitar esas pequeñas charcas que es donde al final crían estos virus. No vamos a desecar una laguna, pero intentar evitarlo y encima en entornos urbanos. Exactamente, sobre todo cuando detectamos pues este tipo de vectores, de larvas o adultos de mosquitos, se suele hacer un trabajo muy grande sobre educación en la población o educación ambiental, que denominamos nosotros, que pues donde explicamos a las personas que no deben dejar macetas con estos pequeños charcos de agua, no dejar pues los típicos cubos de agua con los que suelen pues fregar ese agüita que nos queda de las terrazas, pues vaciar ese cubo y no dejarlo allí para evitar pues lo que nosotros denominamos criaderos artificiales de este tipo de vectores o este tipo de mosquitos. Bueno, pues Jacob, muchísimas gracias por acompañarnos en Explora, en este tiempo de radio aquí en Canarias Radio, en la Autonómica, y suerte, y esperemos lo que decías, que lo de La Palma se quede en nada y se consiga erradicar finalmente. Un abrazo enorme, Jacob. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.